Hola niños, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Gusto saludarlos nuevamente. Vamos a hacer una nueva aula de cirugía 3. Vamos a avanzar un tema muy bonito, muy interesante, que vemos casi todos los días en las emergencias, que vemos en la consulta, y el tema se llama quemadura. El tema de quemadura es un tema bastante, desde el punto de vista de la conceptualización, es importante saber que son lesiones que van a ser provocadas, sobre todo en los seres vivos, que van a tener diversos orígenes, múltiples, que a los orígenes se denominan noxas. Las noxas pueden ser variadas y distintas, como por ejemplo las noxas eléctricas. Toda noxa eléctrica puede tener una condición, puede tener una característica que puede ser industrial, médica o atmosférica. Generalmente la industrial es alto voltaje, mayor de 20.000 voltios, que causa generalmente la muerte del paciente. La electricidad médica, que puede provocar alteraciones muy importantes, también desde el punto de vista cuando nosotros estamos haciendo alguna situación a nivel de una cirugía o algún otro elemento. La atmosférica, como pueden ser los rayos que caen. En la industrial, la mayor de 20.000 voltios es mortal. La que está por debajo de los 20.000 voltios provoca alteraciones como alteraciones cardíacas, como también nefrológicas, como también oculares. Las noxas radiantes pueden ser provocadas, como su nombre lo indica, por el radio, lo que van a ser el sol, los rayos X, la energía atómica, los agentes químicos que pueden dividirse en cáusticos, ya que pueden ser alcalinos o que pueden ser ácidos, que pueden provocar lesiones importantes, sobre todo corrosivas. Los agentes biológicos que van a estar provocados por seres vivos, entre ellos lo que van a ser los insectos, las medusas y los peces eléctricos. Los insectos, algún tipo de oruga de una mariposa que anida, una mariposa en especie de extinción, que anida por el Amboró, por estos lados. En las aguas frías del mar hay un ser invertebrado que provoca lesiones muy dolorosas, que se llama la medusa. Las medusas provocan lesiones muy dolorosas y unas reacciones importantes a nivel de lo que va a ser el epitelio. Y los peces eléctricos, que ustedes bien conocen, como puede ser lo que es en nuestros ríos y aguas estancadas, como es la anguila eléctrica, que provoca una quemadura y una descarga eléctrica mayor a 220 voltios, que puede provocar quemaduras muy importantes, como también la parada cardíaca. Las noxas térmicas, dependientes del cuerpo que vaya a ser, puede ser sólido, líquido, gaseoso, que va a provocar alteraciones de calor, o que también puede provocar alteraciones del frío, por ejemplo, líquidos calientes, vapores calientes. Y como la pantalla indica, podemos ver algunas quemaduras por metales calientes. Como les había dicho, la noxa eléctrica, para que ustedes lo sepan, toda quemadura eléctrica es una quemadura profunda. ¿Está bien? No hay superficial. Toda quemadura de noxa eléctrica tiene y va a provocar una situación profunda, es una quemadura profunda. Y que va a recorrer la integridad de la piel, de la dermis, de la epidermis, de la hipodermis, como también atraviesa y se conduce a través de los nervios, fundamentalmente, va a través de lo que va a ser los vasos, las arterias y el hueso también. Entonces es una situación bastante compleja y bastante ingrata sobre las lesiones que puede tener, las complicaciones que vamos a ver a futuro, que tiene una puerta de entrada y tiene una puerta de salida. ¿Está bien? Toda quemadura eléctrica tiene una puerta de entrada y tiene una puerta de salida. Dependiendo si va de la mano izquierda a la mano derecha, por ejemplo, me va a provocar un recorrido completo y supuestamente me puede provocar lesiones cardíacas. Entonces, si atraviesa de derecha a izquierda,
significa que ha tocado el corazón. Y es un elemento importante a tener en cuenta. ¿Para qué? Para solicitar un electrocardiograma y leer las posibles situaciones de tipo patológicas que puede provocar este tipo de lesiones a nivel cardíaco, que inclusive puede provocar infarto cardíaco, como la parada eléctrica, la parada cardíaca. Las noxas por radiación generalmente pueden provocarse en algunos lugares donde hay radiación, que son elementos importantes, en las salas de terapéutica, de quimioterapia, o donde se pueden liberar las de cobalto, o en termoeléctricas, que no tenemos muchas nosotros acá, donde van a haber liberación de energía nuclear, que son elementos muy importantes, o como ustedes seguramente en los libros o en las páginas de historia han leído lo que son las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, que ustedes han visto que han provocado lesiones perennes en las personas, ¿no? Entonces, hay que saber reconocer ciertas características básicas que vamos a ver en cada una de ellas, en cada una de las lesiones. Los agentes químicos hemos dicho que son cáusticos, que pueden provocar, mediante una acción corrosiva sobre el epitelio, pueden provocar lesiones un poco más profundas, dependiendo si son ácidas o alcalinas. Las corrosivas químicas podemos tener como son los fósforos, como van a ser los ácidos nítricos, el murático, la soda cáustica, etcétera, que son elementos muy de uso común en nuestra sociedad, ¿no? Que pueden determinar en ciertos lugares determinado tipo de situaciones patológicas. Los agentes biológicos que hemos dicho, las arañas, desde las arañas, las víboras, algunos reptiles, algunos insectos, árboles, plantas, que no lo utilizan con el fin de dañar, sino como un medio y manera de defensa que tienen a seres externos, como podemos ser nosotros los humanos. Entonces, ¿cuáles son los síntomas comunes que nosotros vamos a tener en las quemaduras? Básicamente, lo que más llama la atención son las lesiones que va a provocar a nivel de la dermis, ¿está bien? De la epidermis. Entonces, puede provocar distintos tipos de situaciones y elementos básicos que ustedes tienen que saber semiológicamente describirlos, como pueden ser ampollas, como pueden ser las vesículas, que posteriormente quizás puedan desarrollar algún tipo de implicancia, como van a ser las pústulas, que pueden determinar algún otro tipo de características como la piel eritematosa, o a nivel de la mucosa se denomina enantematosa, que es totalmente diferente. Eritema en la piel, enantema en mucosa, que es una terminología que yo como médico general tengo que saber, tengo que reconocer y saber utilizar esto. El dolor va a estar presente en la mayoría de las quemaduras, pero mientras más superficiales son, mucho más dolor. Mientras más profundas son, disminuye el dolor. El eritema, algunas lesiones como locales y sistémicas, como puede ser el shock. El shock que se provoca en estos casos es de tipo distributivo, porque existe una salida de líquido, o una concentración y una, ¿cómo decirle? Un secuestro de los líquidos que van a existir. Clasificación. Generalmente la clasificación de las quemaduras puede basarse en superficie como también en profundidad. En superficie tenemos algunas clasificaciones que son clásicas, que van de primer, segundo, tercer grado, o a otra que es un poquito más universal y que permite quizás a que ustedes se dirijan de mejor manera mientras van aprendiendo a clasificar las quemaduras. A esta clasificación se llama clasificación del Benaim. La clasificación de Benaim habla por letras y va de la A, la B y la AB. La letra A en su profundidad significa que solo hay lesiones de la epidermis que son totalmente superficiales y de que seguramente en 7 días, las superficiales en 7 días, 7 a 10 días, la piel vuelve a regenerarse paulatinamente. Entonces, vale la pena un poquito recordar lo que va a ser la anatomía, que en la epidermis voy a tener debajo de la epidermis va a estar la dermis, luego va a estar la dermis, va a estar la grasa, el músculo, los nervios, y sobre todo lo que van a hacer a nivel de lo que va a ser el tejido de la endodermis, donde se encuentran lo que van a ser los folículos pilosos, la glándula sebácea, lo que van a ser
las fibras nerviosas, que es un elemento importante. La letra A, entonces, significa que solamente es la epidermis, es la capa más superficial y toda la mayoría de las quemaduras, por ejemplo, solares, son clase A, ¿está bien? Clase A, que es la parte más superficial, y en 7 a 10 días automáticamente hay una reposición o una reconstrucción de todo ese tejido, sobre todo de epidermis dañada. Entonces, necesita un tratamiento simple, sencillo, como puede ser la aplicación de cremas, que vamos a ver más adelante, que simplemente determina un uso tópico y muchos de ellos no requieren muchas veces internación. En cambio, cuando ustedes tengan duda de que si ese tejido o esa lesión es superficial o es profunda y están en la duda, no saben si se ha penetrado la dermis, la hipodermis, y están en la duda y paulatinamente se van a ir dando cuenta, clasifíquenla como AB. Significa que hay una lesión hasta la parte dérmica reticular, donde se han quemado folículos pilosos, donde se han quemado las glándulas sebáceas. Entonces, cuando ustedes observen aquello, clasifíquenla como AB. Aquí ya es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque puede curar espontáneamente, entonces puede durar unos 7 a 10 días y con un tratamiento abierto, con un tratamiento sencillo, aséptico, y va a ir muy bien, va a mejorar. Pero posiblemente con el paso de los días tienda esta lesión a profundizarse. Entonces vamos a tener una alteración importante que nos va a llamar la atención y que posiblemente de AB se vaya a B. Entonces son lesiones que van a demorar en reconstituirse o en reepitelizarse. Las quemaduras B de Benaim significa que esa quemadura ha ingresado tanto que ha tomado todos los tegumentos blandos y que ha ingresado hasta el hueso, ¿está bien? Desde la piel hasta los huesos, que ha seguido, que ha destruido, que ha provocado una reacción tan importante que todos los tejidos blandos se encuentran consumados. Entonces, esa es la letra B, la que es la más profunda. Y en este caso, la lesión es tan importante que tarda generalmente meses, hasta inclusive años. Yo en el San Juan de Dios, cuando hice mi residencia, me inauguré como R1, merced a un residente que tuve, que era bastante bueno conmigo. Me hacía curar todos los días a una pacientita quemada que ya estaba internada como 3 o 4 meses anteriores. La curé durante todo mi primer año, la vi en el segundo y la vi todavía en tercer año. 3 años completos que se quedó esa paciente. No sé si seguiría un año más, pero quedó mucho tiempo. Y ese tipo son de las quemaduras profundas, generalmente que van a provocar en pacientes, como vamos a ver un poquito más allá, tienen diferentes tipos de características. Son las características, sobre todo, la semiología básica que vamos a tener los médicos es lo que nos va a orientar. Yo siempre digo que el médico es un analista, es una máquina pensante, es una compleja computadora de esquemas, de estratagemas, de posibilidades, como también de aciertos. Entonces es importante que ustedes vayan reconociendo ciertos aspectos que les va a llamar la atención y que les va a orientar a que sea esto específicamente. Obviamente, yo sé que ustedes son niños y todavía no tienen mucha experiencia en el sentido de que posiblemente hayan visto no quemaduras, pero es importante entrenar el ojo clínico o el ojo crítico que nosotros tenemos los médicos para poder determinar. La otra clasificación que tenemos es en grado, que es totalmente diferente, que puede ser primer, segundo grado o tercer grado. Algunos tienen primer grado superficial y profundo, o algunos tienen tercer grado superficial y profundo. Esto es un poquito más diferente, distinto, que ustedes también es importante que lo sepan y lo conozcan, que cualquiera de los dos que manejen cualquier clasificación de profundidad, cualquiera de las dos es válida. Las quemaduras de primer grado son las quemaduras neta y totalmente superficiales, que afectan solo la epidermis. Las quemaduras de segundo grado son las que van a afectar inclusive la dermis. En cambio, las de tercer grado son las que afectan en su totalidad. Pueden llegar a consumir músculo o las más profundas que pueden llegar hasta el hueso. ¿Está bien? Primer, segundo y tercer grado. Primer grado, superficiales, segundo grado, intermedias y tercer grado, las que van a ser profundas. Esta clasificación es en relación a su profundidad.
Ahora necesitamos clasificar las quemaduras en relación a su extensión y se llama la regla de los 9. ¿Qué es importante? Esto, que tengan la mano. La mano significa 1%, ¿está bien? Toda la palma de mi mano es 1%. Entonces ustedes tienen que conocer para poder medir la lesión, para poder determinar cuánto por ciento está. Y es muy importante que ustedes la clasifiquen en su extensión para el tratamiento. La regla de los 9 aplica, por ejemplo, lo que va a ser la cabeza y el cuello, que son 9%, lo que va a ser el tórax anterior, que va a ser 9%, la totalidad del abdomen 9%, el antebrazo 9%, lo que va a ser el brazo 4.5%, 4.5%, lo que va a ser la zona del cuello, la zona del periné es 1%, que es un elemento importantísimo, eso no varía para nada. El muslo, la cara anterior va a ser 1%, las pantorrillas 9%, 9%. Entonces nosotros si vamos sumando cada una de los 9, de la regla de los 9, posiblemente lleguemos a 98, 99, 101, 102, 103. Eso depende mucho de lo que ustedes vayan a clasificar y no, por ejemplo, si nosotros hablamos que hay un paciente que tiene el tórax quemado, tenemos que decir si es la totalidad del tórax o es la mitad del tórax anterior. Si es la mitad del tórax anterior, va a ser 4.5, que es totalmente diferente en relación a lo que vamos a ir viendo. ¿Qué es lo que importa del paciente? Lo que van a hacer las lesiones que me van a provocar las secuelas. No se olviden que lo más frágil que tenemos nosotros los humanos es esto que se llama estabilidad emocional. Y el quemado no le interesa mucho las lesiones que tiene, sino las secuelas que le va a dejar. Las posibilidades de las heridas, de las cicatrices, que van a determinar introspectivamente una situación psicológica importante en ese paciente y que seguramente nosotros debemos saber manejar. Las de grado 1 o las de grado A, en relación a la profundidad, generalmente no dejan secuelas, o si se dejan son muy... esa parte quemada a la exposición de la luz solar, seguramente me van a dejar algún tipo de lesiones coloridas, hiperpigmentarias, como una reacción propia de la piel ante lo que va a ser la radiación. Las moderadas dejan secuelas muy mínimas. En cambio, las graves y las graves, por ejemplo, dejan secuelas muy importantes que pueden ser lesiones retráctiles y las críticas pueden dejar inclusive algunas alteraciones inclusive de la mutilación. ¿Cuál es el tratamiento? No se olviden que el paciente quemado tiene un síntoma importante, estoy hablando síntomas, ¿está bien? Y cuando ustedes hablen como futuros médicos, hablen con cierto grado, siéntanse médicos, hablen con un léxico que les haga diferente a los otros muchachos de los cursos inferiores y que ustedes mismos se sientan diferentes. El paciente el paciente quemado, la característica más importante que tiene es el dolor. Por ende, el primer elemento que yo tengo que tomar en cuenta es la disminución o la analgesia de este paciente. La analgesia pueden utilizar lo que ustedes vean conveniente. El analgésico que ustedes tengan, que hayan leído más, porque no les voy a decir que tengan experiencia. Pueden hacer la analgesia periférica, central o de rescate. Un elemento importante que tiene que estar siempre presente en el tratamiento del paciente quemado es la profilaxis antitetánica. Todo elemento que ustedes crean que es una herida potencialmente tetánica, tetanógena, ustedes tienen que determinar. Si ustedes creen que hay contaminación antitetánica, si ustedes creen que han habido una herida totalmente, potencialmente tetánica, necesitamos utilizar el antisuero como también la vacuna, que es un elemento importante. Eso ya es un criterio de ustedes, pero sí o sí debe ser utilizado. Las curaciones locales son importantes. Ahora, ¿con qué se cura? Agua destilada o solución destilada, nada más. No utilicen otros elementos que provocan mayores daños en el paciente. Por ningún motivo, agua helada, arena, colino, cebolla, café, utilizan de todo, hasta orina. Yo he visto pacientes que han utilizado hasta orina. Las infecciones
no utilizar tratamiento profiláctico por ningún motivo. ¿Por qué? ¿Por qué profiláctico? Porque es una herida contaminada y yo al realizar el lavaje, realizar las curaciones adecuadas, estoy descontaminando. ¿Cuándo se utilizan antibióticos en las quemaduras? Solamente ante la evidencia clínica o ante la evidencia laboratorial. Cuando ustedes tengan sospecha clínica o sospecha laboratorial. ¿Cuáles son las bases fundamentales del tratamiento antibiótico? Son dos. Una, basada en la experiencia o basada en la realidad o en lo que van a ser el método científico, que significa el cultivo y antibiograma de las posibles secreciones. El tratamiento hospitalario, ¿qué significa? Lo que hemos dicho, el ABCD, que es el elemento importante que tengo que tener en cuenta, quizás utilizando lo que va a ser la sonda nasogástrica, que es muy importante para descomprimir el estómago, para permitir de que ese contenido gástrico disminuya y ese un tercio de la sangre que se encuentra en ese estómago permita fluir noblemente y libremente a través de las venas y de las arterias para permitir una readecuación del shock que esté el paciente. La sonda vesical es un elemento muy importante en el paciente quemado, vamos a ver por qué. Ahora, ¿qué es importante en el paciente quemado? La reanimación por fluidoterapia. Significa que todo paciente quemado posiblemente esté con un tipo de shock. ¿Y cuál es el shock más frecuente? Es el shock hipovolémico, ¿cierto? Que debemos utilizar entonces reposición hidroelectrolítica. ¿Qué debo utilizar? Cristaloides, esencialmente en orden de importancia. Ringer lactato, Ringer normal y solución fisiológica. Por ningún motivo tengo que utilizar soluciones hiperosmolares como van a ser la solución dextrosa glucosada. No se debe utilizar en la reanimación de ningún tipo. Para la reanimación de la fluidoterapia existen dos fórmulas importantes que deben aprender y llevarse en la mente con ustedes de ahora y en adelante. Se llama la fórmula de Parkland y la fórmula de Brough, que son dos elementos importantes que tengo que tener en cuenta. La fórmula de Parkland no es otra cosa que 4 ml por kilogramo de peso por superficie corporal quemada. 4 ml por kilogramo de peso, aquí es importante saber el peso del paciente por la superficie corporal, que ustedes ya saben calcular en relación a la palma de las manos, la regla de los 9, para poder determinar el tratamiento. Esto en pacientes menores del 40% de superficie corporal quemada. En pacientes y por encima de los 40% de superficie corporal quemada se llama gran quemado. En pacientes con más del 40% se utiliza otra fórmula para no sobrehidratar a mi paciente. Se llama la fórmula de Brough. La fórmula de Brough es la mitad de Parkland. Son 2 ml por kilogramo de peso por superficie corporal quemada. El cálculo total que nosotros vamos a sacar debe ser pasado en 24 horas. Les explico cómo. Un elemento importante que tengo que tener en cuenta. La reanimación hídrica solo tiene que ser indicada, realizada en pacientes que tengan mayor del 15% de superficie corporal quemada. Por debajo, simplemente oral y tratamiento local. No necesitan más nada. ¿Está bien? ¿Cómo se hace? Del total calculado, la mitad de lo que ustedes calculan con la fórmula debe ser administrado en las primeras 8 horas. Debe correr a full por vía periférica. Y la otra mitad tiene que ser pasada en las 16 horas restantes. Les voy a poner un ejemplito para que ustedes más o menos entiendan. Paciente de sexo femenino, 37 años, sufre quemadura provocada por explosión de gas, con superficie de quemadura 40%, peso 75 kilogramos. Entonces, como es 40%, voy a utilizar la fórmula de Parkland, que son 4 ml por kilogramo de peso por superficie corporal quemada. 4 por el peso por superficie corporal quemada, que me va a dar 12.000 ml. 12.000 ml. Significa que eso tengo que utilizar en el primer día. La mitad de 12.000 son 6.000. Esas 6.000 ml voy a pasar en 8 primeras horas. Voy a hacer el cálculo. Seguramente voy a necesitar 3-4 días para pasar el Ringer lactato.
y la otra mitad, que vale decir los otros 6.000, voy a utilizar y voy a pasar en las 16 horas restantes. ¿Está bien? Creo que hay un límite, estamos con límite de tiempo. Quiero pasarles a otra de mis, me parece. ¿Alguna duda? ¿Está bien? ¿Se ha entendido? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Un elemento importante que quiero que sepan y aprendan a reconocer las quemaduras. Primero, las quemaduras de primer grado o letra A duelen, son intensamente dolorosas, provocan lesiones eritematosas, ¿está bien? Rojas, eritematosas, no presentan ampollas, que son elementos importantes. Dolorosa, no presenta ampolla, álgida, es de primer grado o A. Las de segundo grado van a tener un color totalmente diferente, son rosadas, presentan lictenas y ampollas, totalmente diferentes y son muy sensibles al aire. Una curación entre 14 a 21 días, que es un elemento muy importante. La otra es de 7 a 10, este cambio dura entre 2 a 3 semanas, que es totalmente diferente, y existe lo que va a ser un color rosado y dolorosa. Las de tercer grado son de color negruzco, un aspecto diferente del cartón, de un cuero totalmente diferente, distinto, y en la cual no existe dolor. Es totalmente diferente a la de primer grado, radicalmente diferente. Y en este caso, los tratamientos hemos dicho que son diferentes, distintos y bastante complejos, que nosotros vamos a determinar el tratamiento en cada una de ellas. Y aquí, según ven ahí, también tenemos tipo A, dolor muy intenso, tipo AB, hipoalgesia, y en la que yo estoy en duda, hipoalgesia y piel algo pálida, me hace sospechar, no entiendo bien, entonces la clasifico como AB. Y la B es aquella indolora, blanquecina, correosa al tacto, distinta y no es dolorosa, totalmente diferente. La regla de los 9, el desbalance. Ahora, ¿cuál es la alteración importante que va a tener la quemadura? Trastorno, desbalance hidroelectrolítico. Ángeles, vamos a tener otro link. Sí, doctor, tenemos. Vamos a entrar al mismo. ¿Al mismo se puede? Sí, doctor. Cuando se corte este, entramos al mismo. Meta. Entonces, esperamos el corte. Ah, ¿lo corto entonces o va a seguir? Creo que falta menos de un minuto. Entonces lo corto y vamos ingresando de nuevo, doctor, ¿no? ¿Y tu hija? Ya, gracias, doctor.